Hola, soy Marco Gornati y les doy la bienvenida a mi canal. Hoy vamos a hablar de Eneagrama y es el video de generalidades número 3. En este video me gustaría presentarles, a modo de descripción y explicación, una clasificación u ordenamiento o sistematización diferente de los eneatipos del eneagrama, pero si bien es diferente, también es complementaria, ¿sí? Nos va a ayudar un poco a entender o comprender un poquito mejor o agregar información para poder ir introduciéndonos cada vez más y más profundamente en las características de cada uno de los eneatipos. Esta clasificación es una clasificación en base a la bioenergética y clasifica a los eneatipos según su nivel de autoestima, es decir, su autoimagen, su seguridad y narcisismo, y también en el nivel de contacto con el ego, nivel de reconocimiento de la máscara o de su patrón disfuncional. Y a su vez describe y hace énfasis y diferencia en los mecanismos que adoptan cada uno de los eneatipos para satisfacer sus deseos y necesidades. Entonces, vamos a tomar la figura del eneagrama y vamos a trazar una línea vertical por el medio, teniendo así dos semicírculos o dos columnas. Posteriormente vamos a trazar dos líneas horizontales que van a dividir al eneagrama en tres filas. Una fila superior que incluye los eneatipos 1, 2, 7 y 8, una línea intermedia que comprende los eneatipos 3 y 6 y una fila inferior que comprende los eneatipos 5 y 4. En esta clasificación, el eneatipo 9 queda un poco afuera, es difícil ponerlo en un lugar, así que lo vamos a sacar por el momento y lo vamos a describir de forma complementaria al final. Los eneatipos que se encuentran en la fila superior son los 1, 2, 7 y 8 y se lo denominan los eneatipos rígidos. Estos eneatipos son eneatipos con alta autoestima, son los que mejor autoimagen tienen, mayor seguridad y mayor nivel de narcisismo tienen. Ellos se sienten, digamos, llenos, fantásticos, maravillosos por ser como son. No necesitan hacer algo para sentirse bien. Los eneatipos 2 y 7, a diferencia del 1 y el 8, tienen mayor facilidad para percibir sus estados internos, pero una dificultad, podríamos decir, para pasar a la acción. Por el otro lado, el eneatipo 1 y 8, lo contrario, tienen mucha mayor facilidad para pasar a la acción como buenos eneatipos instintivos o viscerales y tienen una mayor dificultad para detectar o reconocer sus propios estados internos. A su vez, para lograr satisfacer sus deseos y necesidades, los eneatipos 2 y 7 suelen adoptar un mecanismo de seducción y manipulación de los demás para satisfacer sus deseos. Mientras que el 1 y el 8, a diferencia de los anteriores, no buscan seducir y manipular. Directamente usan la fuerza y la dominación, pasan a la acción y van en búsqueda de lo que desean. La gran diferencia entre el 7 y el 2 es que el eneatipo 7 es un eneatipo mental. Entonces va a utilizar la seducción y la manipulación a través del pensamiento y las ideas y la racionalización y la justificación. Son personas que logran saber, por ejemplo, o logran reconocer los estados internos, sobre todo a nivel de pensamiento de los otros, y son muy buenos argumentando y justificando y seduciendo o manipulando a los demás desde las ideas, desde el pensamiento. Por el otro lado, el eneatipo 2 es un eneatipo emocional, ¿sí? Que va a manipular y a seducir a los demás a través de las emociones. Son muy buenos detectando los estados internos, principalmente emocionales y afectivos de los demás. Y así saber lo que los otros quieren y desean y manipular y seducir
a través de esto, del sentir, de la emocionalidad. Por el otro lado, la gran diferencia entre los eneatipo 1 y 8 es que el eneatipo 1 tiene un severo y duro juez interno que va a condicionar su accionar, ¿sí? Va a condicionar su accionar desde la moralidad. El eneatipo 1 va a ir en búsqueda de lo que quiere y desea, pero siempre dentro de un marco normativo. Por el otro lado, el eneatipo 8 carece completamente de un juez interno, y es por esto que son personas más agresivas, más bruscas e incluso con esta faceta sádica, ya que no tienen ningún juez que controle, ¿no?, su accionar, su imposición a través de la fuerza y la dominación sobre los demás para ir en búsqueda de lo que quieren. En la fila intermedia tenemos a los eneatipos 3 y 6, que yo los llamo los eneatipos condicionados. Estos eneatipos no tienen una autoestima tan alta como los de la fila superior, pero sí sienten que pueden llegar a ser tan fantásticos y maravillosos si hacen algo. Tienen este deseo de poder, de que pueden o deben hacer algo para ser valorados por los demás. Como son, no van a ser valorados, pero sí pueden llegar a serlo si hacen algo para ser valorados por ello. La diferencia entre el 3 y el 6 en cuanto al condicionamiento es que el eneatipo 3 ha recibido un condicionamiento positivo, mientras que el 6 ha recibido un condicionamiento negativo. En cuanto al condicionamiento positivo del eneatipo 3, se refiere a que si vos haces esto que yo te digo que debes hacer, vas a ser digno de mi cariño, mi afecto, mi valoración, de mi amor. Entonces se condiciona a la persona de manera positiva y la persona adopta, ¿no?, esta máscara, esta personalidad, este personaje que va a representar su deseo de poder ser para ser valorado por los demás. Por el otro lado, el condicionamiento negativo del eneatipo 6 se explica como: si haces esto, no vas a ser digno de mi afecto, mi cariño, de mi amor, e incluso puedes ser culpado, ¿sí?, y merecedor de algún tipo de castigo. Es así como la persona adopta entonces esta personalidad dubitativa e insegura y de desconfianza en las cosas que hace. ¿Por qué? Porque no quiere equivocarse, no quiere tomar la decisión incorrecta por el miedo, obviamente inconsciente, al error, a la culpa y al castigo posterior. En cuanto a sus mecanismos de satisfacción de sus deseos y necesidades, recordemos que el eneatipo 3 es un eneatipo emocional. Por lo tanto, va a utilizar principalmente la seducción desde la emocionalidad. Estas personas son muy buenas para detectar los estados internos, sobre todo emocionales, de las personas, y a partir de ahí seducir y manipular a través de las emociones. Por el otro lado, el eneatipo 6 es un eneatipo mental, ¿sí? Entonces va a utilizar principalmente la coacción, ¿sí?, y la manipulación a través del pensamiento o las ideas. Y la fila inferior comprende a los eneatipos 4 y 5. Estos eneatipos son los que más baja autoestima tienen, ¿sí? Son los que peor autoimagen tienen de sí mismos, son los menos narcisistas y los menos seguros. Pero a su vez son aquellos que mayor contacto y reconocimiento tienen de su ego, de su máscara, de su patrón disfuncional. Es decir, reconocen que hay algo disfuncional o contraproducente en ellos y entonces son los que mayor facilidad tienen para poder realizar cambios verdaderos, importantes y trascender este patrón contraproducente de comportamiento. La gran diferencia entre ellos dos es que el eneatipo 4 es un eneatipo emocional. Entonces, desde esta sensación de baja autoestima y su gran y vasto mundo interno y contacto con sus emociones, van a tener un sufrimiento emocional muy importante, que es lo que condiciona, ¿no?, su melancolía finalmente, ¿no?, su enganche al dolor y sus conductas por ahí manipulativas mediante el victimismo. Mientras que por el otro lado, el eneatipo 5 es un eneatipo mental, ¿sí?, y va a estar muy desconectado de sus sentimientos y no va a tener este
esta sensación de sufrimiento emocional al estar desconectado, pero sí lo que va a tener es una sensación de vacío interno y de más insatisfacción. Y pasa esto de que por ahí intentan llenar este vacío a través de su vida intelectual, de sus pensamientos, del estudio y de las ideas. Y finalmente vamos a describir al eneatipo 9, que como dijimos no entraba muy bien en esta clasificación. Si uno tuviese que ponerlo en alguna fila por nivel de autoestima, ¿sí? Por nivel de narcisismo, de seguridad, uno podría crear una fila intermedia entre la más baja, entre el 3 y el 4, y el 3 y el 6. ¿Sí? Son personas que no tienen una gran autoestima. Recordemos que su herida de nacimiento es esta sensación de no ser bienvenidos y de tener que amoldarse y confluir con los demás, no entrando en contacto con sus propios deseos y necesidades. Pero a su vez, no son personas que estén en contacto con su ego, con su máscara, con el reconocimiento de su patrón disfuncional. Como dijimos, son personas que les cuesta mucho ver hacia adentro, ver su patrón disfuncional, y como buen enatipo visceral, son activos, son personas que pasan a la acción, pero no desde o buscando la satisfacción de sus deseos y necesidades, sino muchas veces haciendo como propios los deseos y necesidades de las personas o los grupos con las que se relacionan. Es así como muchas veces a esta persona, a no reconocer su patrón disfuncional, les cuesta mucho hacer verdaderos cambios, por lo que no entraría, ¿no?, en esta clasificación cercana al 4 y el 5. Habría que ponerlos desde esta clasificación de contacto con la máscara un poco más arriba, ¿sí?, ya que les cuesta reconocer su patrón disfuncional. Muy bien, terminamos así esta descripción alternativa y complementaria de esta clasificación del eneagrama. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido, que les sea de utilidad. A partir de ahora vamos a ir subiendo los videos descriptivos de cada uno de los eneatipos, profundizando bien en sus características particulares, sus patrones neuróticos y sobre todo, y que yo hago mucho énfasis, en el proceso de transformación, ¿sí? Y nada, espero que les haya gustado, que les haya servido. Si es así, denle like, suscríbanse al canal y déjenme cualquier comentario que crean necesario. Un saludo, que tengan un muy buen día y muchas gracias. Nos vemos en los próximos videos.